La obligaron a abandonar el aeródromo, la despidieron, la humillaron, la condenaron. Este no es un lugar para gente como tú. Ella permaneció en silencio, agarrando un papel doblado en su bolsillo. Una hora después, un helicóptero militar aterrizó. El general salió y su voz rompió el silencio atónito. ¿Dónde está ella? El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pista de Fort Summit mientras Elisa transeajustaba su placa de contratista civil. A sus 34 años, se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había visto combate. Pero hoy se sintió diferente. Las miradas de reojo, las conversaciones susurradas que se interrumpían cuando ella pasaba. Ella había sentido esto antes. Señora. Un joven aviador se acercó. Su tono era educado pero distante. Lo siento, pero la sala de reuniones está restringida únicamente al personal activo. La mandíbula de Elisa se apretó casi imperceptiblemente. Estoy aquí para la sesión informativa de Sentinel 2.0. Recibí autorización directa. Sacó su tableta, mostrando la invitación oficial. Los ojos del aviador se dirigieron a su placa de contratista y luego volvieron a su rostro. Necesitaré verificar esto con mi superior. Pasaron 20 minutos, luego 30. Otros pilotos pasaron junto a ella hacia la sala de reuniones, caras jóvenes y sonrisas arrogantes. El tipo de arrogancia que surge al no permitir que la inteligencia de las máquinas te falle cuando hay vidas en juego. Tran, gritó una voz áspera. El sargento Barnes se acercó, con una expresión entre enojo y lástima. Mira, no sé quién movió los hilos para traerte aquí, pero esto es una sesión informativa para verdaderos pilotos. Pilotos activos. Soy un verdadero piloto, respondió Elisa con voz firme a pesar del fuego que crecía en su pecho. Barnes se rió, un sonido corto y áspero. Eras piloto. Ahora eres. Hizo un gesto vago hacia su ropa de civil. Sea lo que sea, el programa Sentinel 2.0 trata del futuro, no de revivir la gloria pasada. A través de las puertas de cristal de la sala de reuniones, Elisa pudo ver cómo comenzaba la presentación. Integración avanzada de inteligencia artificial, sistemas de orientación predictiva, asistencia de vuelo autónomo, toda la tecnología que le había fallado cuando más importaba. La ironía no pasó desapercibida para ella. La cuestión es que, continuó Barnes, inclinándose más cerca. Tenemos verdaderos pilotos allí. Personas que entienden la guerra moderna, no alguien estancado en el pasado porque no pudo manejar la asistencia de la IA. La mano de Elisa se movió instintivamente hacia su bolsillo, donde había guardado una carta de felicitación doblada durante 3 años. Nunca se lo había mostrado a nadie en Fort Summit. ¿Cuál era el punto? Ya habían decidido quién era ella. Creo que hubo un malentendido, dijo en voz baja. No hay ningún malentendido. Ahora eres un contratista. Esto es un asunto militar. Barnes se arregló el uniforme. Le sugiero que consulte con su supervisor sobre las sesiones informativas apropiadas para su nivel de autorización de seguridad. Las palabras la golpearon como golpes precisos, cada uno calculado para disminuirla, para reducirla de lo que había sido a lo que otros pensaban que se había convertido. A su alrededor continuaban los sonidos normales del aeródromo. Motores calentándose, charlas por radio, el movimiento decidido de gente que pertenecía a un lugar. Elisa miró una vez más a través del cristal las diapositivas de la presentación. Reconoció los algoritmos de selección de objetivos, los árboles de decisión, los mecanismos de seguridad que no eran infalibles. Ella había sobrevivido a sus limitaciones. Ella había sangrado por culpa de ellos. Entendido, dijo finalmente. Barnes asintió, satisfecho. Nada personal, solo mantener los estándares. Cuando se dio la vuelta para irse, Elisa captó fragmentos de la sesión informativa a través de la puerta. La integración total de IA elimina el error humano. Perfecta eficiencia operativa. Eficiencia perfecta. Ella casi sonrió ante eso.
La eficiencia perfecta fue lo que casi costó la vida a 3 soldados en Siria. La eficiencia perfecta fue lo que la hizo elegir entre seguir el protocolo y salvar vidas. Caminó hacia la salida y sus pasos resonaron en el pasillo. Detrás de ella, voces entusiastas discutían sobre el futuro de la guerra, la obsolescencia del juicio humano, el triunfo de la tecnología sobre el instinto. El sol de la mañana había cambiado de dirección y proyectaba sombras diferentes. Ahora, en una hora, todo cambiaría. Pero por ahora, Elisa caminaba sola hacia el estacionamiento, cargando sus secretos y su silencio. Mientras estaban dentro de la sala de reuniones, se planificaba el futuro sin ella. 3 años antes, la operación turca en la frontera sirio-nocturna se había reanudado. Las palas del rotor del helicóptero Apache cortaban el aire del desierto mientras Elisa ajustaba su pantalla de visión nocturna. Debajo, el paisaje parecía un paisaje lunar, con ángulos duros y sombras profundas bajo la imagen infrarroja. Sentinel ahí en línea, anunció su copiloto, el teniente Jake Morrison, a través del intercomunicador. Sistemas de orientación operativos. Disponemos de asistencia autónoma completa. Las manos de Elisa descansaban ligeramente sobre los controles, pero la IA ahora estaba volando. El sistema Sentinel procesaba los datos entrantes más rápido de lo que cualquier humano podría hacerlo. Firmas térmicas, patrones de movimiento, intercepciones de radio. Se suponía que sería perfecto. Objetivo adquirido. La voz sintética de la IA anunció: 3 vehículos con rumbo 270. Evaluación de amenaza, alta probabilidad de hostilidad. A través de la pantalla de su casco, Elisa pudo ver la retícula apuntando hacia un convoy que se movía por el valle. Los vehículos parecían los transportes insurgentes que habían estado cazando durante semanas. Pero algo no estaba bien. Centinela, confirme la identificación del objetivo, ordenó. Confirmado. Vehículos hostiles. Se detectaron firmas de armas. Se recomienda compromiso. La voz de Jake resonó en el comisario llamándolo Tran. ¿Deberíamos tomar la foto? Elisa estudió la exhibición con más atención. Los vehículos se movían en formación, pero el espaciamiento era incorrecto, demasiado organizado, demasiado preciso para los insurgentes. Espera, dijo ella. Algo no está bien. Sentinel muestra un 93% de confianza, respondió Jake. Eso es más alto que la mayoría de nuestras muertes confirmadas. La voz de la IA interrumpió nuevamente. Se recomienda compromiso inmediato. Los objetivos pueden escapar de la posición óptima de disparo en 17 segundos. El entrenamiento de Elisa estuvo en sintonía con sus instintos. El sistema Sentinel había funcionado impecablemente en las simulaciones. Había identificado y eliminado con éxito docenas de amenazas reales, pero esos vehículos estaban por debajo de lo negativo, dijo de repente. Estoy tomando el control manual. Las manos de Elisa encontraron los controles mientras desactivaba la IA. Inmediatamente, el Apache respondió de manera diferente, menos suave, más humano. A través de sus propios ojos, sin los filtros de procesamiento de la IA, estudió nuevamente el convoy. Y entonces lo vio. El vehículo que iba en cabeza hacía destellar sus luces formando un patrón. No es un patrón militar aleatorio y deliberado. Jake, mira el vehículo líder. Visual manual, sin mejora de IA. Una pausa. Entonces Jesús. ¿Son esos nuestros muchachos? Centinela, gritó Elisa. Reanalizar objetivos. Consulte los protocolos de identificación amigables. Análisis completo. Clasificación hostil confirmada. Cierre de la ventana de compromiso. La IA no funcionaba correctamente. Estaba leyendo las señales de identificación amistosas como firmas de armas. 3 años de desarrollo, millones de dólares en investigación y no lograba distinguir entre una baliza de socorro y un arma. Comando, aquí Apache 77. Elisa llamó por radio.
Tenemos información visual de un posible convoy amigo y solicitamos confirmación inmediata de cualquier fuerza de la coalición en el sector 7 Alfa. La estática volvió a crujir. Apache 77 fuerzas amigas negativas en ese sector. Se le autorizó a atacar, pero Elisa ya estaba perdiendo altitud y acercándose. A través del polvo y la oscuridad, podía ver figuras moviéndose alrededor de los vehículos detenidos. El lenguaje corporal no era el adecuado para los insurgentes. Demasiado coordinado, demasiado militar. Jaque, voy a sobrevolar para tener una confirmación visual. El comando trans dijo que no había amigos. La IA confirmó hostilidad. Estamos desobedeciendo órdenes directas. Luego estaban desobedeciendo órdenes. El Apache voló a baja altura sobre el convoy. En el breve momento del vuelo, Elisa vio uniformes estadounidenses, vio soldados heridos que eran cargados en los vehículos, vio el saludo desesperado de un médico que reconoció la silueta del helicóptero. Jaque, esos son nuestros chicos. Fuerzas especiales. Parece que están heridos. ¿Cómo es que la IA no se dio cuenta de eso? Porque no es perfecto, dijo Elisa con tristeza. Ningún sistema lo es. Ella giró el Apache, estableciendo un patrón de vigilancia protectora. Comando, aquí Apache 77. Tenemos confirmación visual de fuerzas amigas. Repito, amigos en el sector 7 Alfa. Parecen ser víctimas que requieren extracción inmediata. La radio explotó con un parloteo confuso. ¿Cómo fue que la inteligencia no detectó a un equipo de las fuerzas especiales? ¿Cómo los había identificado erróneamente la IA? ¿Cuál era el estado operativo? Durante los siguientes 40 minutos, Elisa proporcionó cobertura mientras los soldados heridos eran evacuados. Pero mientras se preparaban para regresar a la base, la voz de Jaque cortó el intercomunicador con una urgencia mortal. Tran, tenemos el misil bloqueado. Mira Sam con rumbo 180. El misil tierra-aire ya estaba en el aire. Elisa intentó esquivar el ascenso, pero el Apache era demasiado pesado y demasiado lento. La ojiva de proximidad del misil detonó lo suficientemente cerca como para destrozar el rotor de cola. ¡Vamos a caer! Jaque gritó por encima de las alarmas que sonaban. Elisa luchó contra los controles mientras el Apache giraba hacia la tierra. Consiguió convertir el trompo en un choque controlado, pero el impacto fue brutal. Cuando el polvo se asentó, Jaque estaba inconsciente, sangrando por una herida en la cabeza. El rescate llegó 2 horas después. Jaque sobrevivió, pero nunca volvería a volar. Todo el equipo de fuerzas especiales que habían protegido regresó a casa. El informe posterior a la acción elogió la decisión de Elisa de anular la IA, pero también destacó su fracaso en seguir el protocolo, su disposición a desobedecer órdenes directas y su falta de confianza en los sistemas avanzados. 6 meses después, la transfirieron silenciosamente a un trabajo de oficina. 2 años después, la animaron a aceptar la jubilación anticipada. El mensaje fue claro. Los militares no querían pilotos que cuestionaran sus máquinas. Ahora, de pie en el estacionamiento de Fort Summit, Elisa aún podía escuchar los rotores del Apache en su mente, aún podía ver la sangre de Jaque en sus manos, aún podía recordar el peso de elegir el juicio humano sobre la inteligencia artificial. Había salvado 3 vidas esa noche, pero había perdido su carrera por ello. La carta de felicitación doblada que llevaba en el bolsillo nunca fue presentada oficialmente. Lo había escrito el líder del equipo de fuerzas especiales que ella había salvado, pero nunca había llegado a los canales oficiales. Tal vez sería demasiado vergonzoso, demasiado incómodo celebrar a alguien que había demostrado que la IA estaba equivocada. El U-60 Black Hawk apareció en el horizonte como un trueno hecho visible. Su distintivo sonido, Bob, 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 se escuchó a través de la pista de Fort Summit, provocando que las cabezas se giraran y las conversaciones se detuvieran. Elisa estaba a medio camino hacia su coche cuando lo oyó. El sonido desencadenó algo profundo en el cerebro de su piloto. La evaluación automática del tipo de aeronave,
ángulo de aproximación y adecuación de la zona de aterrizaje. Incluso como contratista civil, no pudo evitar evaluar el aterrizaje. Dentro de la sala de reuniones, la presentación de Sentinel 2.0 se detuvo. A través de los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo, el público podía ver el Black Hawk aterrizando en la pista con precisión militar. Esta no era una llegada programada. ¿Qué demonios?, Barnes murmuró, abandonando su puesto para tener una mejor vista. Los rotores del helicóptero ni siquiera habían dejado de girar cuando la puerta de la cabina se abrió. Surgió una figura alta e imponente, vestida con el impecable uniforme de gala de un oficial general. Las estrellas plateadas sobre sus hombros captaron la luz del sol de la tarde cuando pisó la pista. El general Frank Morrison examinó la escena con la mirada metódica de un oficial militar de carrera. Sus ojos recorrieron el personal reunido, los aviones estacionados, los edificios y luego se detuvieron. Su expresión pasó de una inspección rutinaria a algo más difícil de interpretar. Aviador, llamó a la primera persona uniformada que vio. Necesito hablar con Elisa Tran inmediatamente. El joven aviador parecía confundido. Señor, no estoy seguro. Encuéntrela ahora. Las palabras se extendieron por la base como un reguero de pólvora. General Morrison. El general Morrison, el hombre que comandó las operaciones antiterroristas más exitosas de la última década, el arquitecto del programa Sentinel Larry. Estuvo aquí en Fort Summit pidiendo un contratista fracasado. Barnes apareció en el escenario general, su confianza anterior reemplazada por energía nerviosa. Señor, soy el sargento Barnes. Creo que puede haber alguna confusión. La señora Tran ya no es personal activo. Ella es una contratista civil con acceso limitado. Sé exactamente quién es ella, interrumpió Morrison. Su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionamientos. Pregunté por su ubicación, no por su situación laboral. Bueno, señor, ella estuvo aquí antes para la reunión informativa de Centinela, pero tuvimos que redirigirla a un lugar más apropiado. ¿Hizo qué? La temperatura alrededor de Barnes pareció bajar varios grados. La expresión de Morrison no había cambiado, pero algo en su quietud sugería que era un hombre que ejercía una considerable moderación. Señor, la sesión informativa era solo para pilotos activos. El nivel de autorización de la señora Transcurity no la calificaba para el puesto de sargento Barnes. La voz de Morrison cortó la explicación como una cuchilla. ¿Me estás diciendo que le negaste el acceso a la mujer que solicité personalmente para esta reunión informativa? El rostro de Barnes se puso pálido. Señor, no tenía conocimiento de ninguna autorización especial. Su credencial de contratista mostraba estatus civil y la sesión informativa estaba clasificada únicamente para personal activo. Estaba siguiendo el protocolo estándar. ¿Protocolo? Morrison repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. Dígame, sargento, ¿qué sabe usted de la operación Night Recurve? Señor, no estoy familiarizado con esa operación. No, me imagino que no. Ya no está en los manuales de capacitación. Demasiado embarazoso, quizás. Demasiado complicado para el registro oficial. La mirada de Morrison recorrió la multitud reunida de aviadores y oficiales. Hace 3 años, la sargento piloto Elisa Tran salvó las vidas de 3 operadores de fuerzas especiales. Lo hizo desobedeciendo órdenes directas y anulando un sistema de IA que le decía que disparara contra los aliados. La multitud ahora estaba en silencio. Incluso los sonidos normales del aeródromo parecen apagados. El sistema de inteligencia artificial Sentinel, el mismo sistema sobre el que les informamos hoy, identificó erróneamente a soldados estadounidenses como combatientes enemigos. Estaba 93% seguro de su evaluación. También estuvo completamente equivocado. Barnes se movió incómodo. Señor, estoy seguro de que la tecnología ha mejorado desde entonces. ¿Lo tiene? La pregunta de Morrison quedó en el aire. Eso es exactamente lo que vine aquí a descubrir.
Y la persona mejor calificada para responder a esa pregunta es el piloto que ya ha demostrado que puede tomar decisiones difíciles cuando las máquinas fallan. Se volvió para dirigirse al grupo más amplio que se había reunido. Volé aquí personalmente para traer a la señorita Tran de regreso al programa, no como contratista, ni como consultora, sino como instructora principal de protocolos de integración de IA humana. El anuncio provocó una oleada de conmoción entre el personal reunido. El instructor principal era un puesto normalmente reservado para coroneles o tenientes coroneles en servicio activo. Pero Sir Barnes se aventuró a decir que ella ya ni siquiera está en la cadena de mando. Ella es personal civil. Ella es la única persona en todo este programa que realmente se ha enfrentado a las limitaciones de la asistencia de la IA en combate. Ella es la única que ha tenido que elegir entre seguir las recomendaciones de una computadora y salvar vidas. Y ella es la única que tomó la decisión correcta. El teléfono de Morrison vibró. Él lo miró y luego levantó la vista con satisfacción. La señorita Tran ha sido localizada. Ella está en el estacionamiento. Alguien hizo un esfuerzo considerable para asegurarse de que ella abandonara la base. La mirada del general volvió a encontrarse con Barnes. Sargento, quiero que usted acompañe personalmente a la señorita Tran de regreso a la sala de reuniones y quiero que se asegure de que todas las personas en esa sala comprendan que ella está aquí por pedido directo mío. Sí, señor. Además, continuó Morrison, quiero un informe completo sobre cómo una veterana de combate con un distinguido historial de servicio fue despedida de una reunión informativa sobre tecnología que entiende mejor que nadie en esta sala. Mientras Barnes se alejaba apresuradamente, Morrison se volvió hacia el personal restante. Damas y caballeros, están a punto de conocer a alguien que ya ha vivido el futuro para el que ustedes se están entrenando. Ella ha visto lo que sucede cuando los sistemas perfectos fallan imperfectamente. Ella ha tomado las decisiones que usted tendrá que tomar cuando las computadoras le den las respuestas equivocadas. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. La pregunta no es si nuestros sistemas de IA fallarán. La pregunta es si tendremos pilotos entrenados para tener éxito cuando eso suceda. En el estacionamiento, Elisa levantó la vista de las llaves de su auto y vio a Barnes acercándose corriendo. Su expresión era una mezcla de pánico y urgencia profesional. Señora, gritó un poco sin aliento. El general Morrison necesita verte inmediatamente. La mano de Elisa se movió instintivamente hacia la carta de felicitación en su bolsillo. Después de 3 años de silencio, finalmente alguien le preguntó dónde estaba. La sala de reuniones quedó en silencio cuando Elisa entró. Todas las cabezas se giraron. Toda conversación se detuvo. Se movía con el ritmo mesurado de alguien que había aprendido a ignorar las escaleras. Pero sus ojos recorrieron la habitación con la conciencia táctica de un piloto que lee un campo de batalla. El general Morrison se encontraba al frente de la sala. Su presencia dominaba el espacio. Señorita Tran, dijo, y su voz se oyó con claridad en cada rincón. Gracias por acompañarnos. El trato formal no pasó desapercibido para nadie. Ni para Elisa ni para el contratista. La señora Tran, un título que transmitía peso, respeto y distancia del trato despectivo que había recibido 1 hora antes. General, respondió con voz firme. Entiendo que quería hablar sobre el programa Sentinel 2.0. Así es. Pero primero, creo que es importante que todos en esta sala entiendan por qué está aquí. Morrison señaló a los pilotos reunidos, la mayoría de los cuales parecían lo suficientemente jóvenes como para ser sus alumnos. Hace 3 años, durante la operación Night Recurve, el sistema de IA Sentinel tenía un índice de confianza del 93% en haber identificado combatientes enemigos. Estaba preparado para atacar objetivos con fuerza letal. La sala estaba tan silenciosa que el aire acondicionado parecía ruidoso. La señora Tran anuló el sistema. Desobedeció las órdenes directas. Prefirió el juicio humano a la inteligencia artificial. ¿El resultado? 3 operadores de las Fuerzas Especiales estadounidenses regresaron a casa con sus familias en lugar de regresar en bolsas para cadáveres. Elisa sintió el peso de cada mirada en la sala. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros escepticismo. Algunos mostraban algo que podría haber sido respeto.
Ahora, continuó Morrison, estamos a punto de desplegar Sentinel 2.00. Un sistema mejorado, mejores algoritmos, procesamiento más rápido, índices de confianza más altos, y tengo una pregunta para esta sala. ¿Qué pasa cuando se equivoca? Uno de los pilotos más jóvenes levantó la mano. Señor, el nuevo sistema tiene múltiples redundancias. La probabilidad de identificación errónea se ha reducido a menos del 1%. Menos del 1%, repitió Morrison. Eso es excelente. ¿Cuál es el 1% de los objetivos que atacará en un despliegue típico? El piloto dudó. Señor, no estoy seguro. Son de 3 a 5 personas, dijo Elisa en voz baja. En un despliegue típico de 6 meses, el 1% significa que matará de 3 a 5 personas que no deberían morir. La sala se movió incómodamente. Las probabilidades estadísticas eran una cosa. Los recuentos de cadáveres específicos eran otra. Morrison asintió. Señora Cran, ¿le importaría compartir su perspectiva sobre la integración de la IA humana? Elisa se movió al frente de la sala. Su ropa de civil contrastaba marcadamente con los uniformes militares que la rodeaban. Había dado informes antes, pero nunca como este. Nunca como una advertencia. La IA no es malvada, comenzó. No es maliciosa. Simplemente está incompleta. Ve patrones que nosotros pasamos por alto, pero no comprende el contexto que entendemos. Puede procesar miles de variables en segundos, pero no puede leer el lenguaje corporal de un soldado herido pidiendo ayuda. Abrió la diapositiva que mostraba el árbol de decisiones de Sentinel 2.0. Es un trabajo hermoso, elegante, pero miren la línea 47. Los pilotos se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos al leer el código. Cuando el sistema encuentra una señal ambigua, pasa por defecto a la evaluación de amenaza más alta. Es lógico. Es seguro. También es como 3 soldados estadounidenses son clasificados como combatientes enemigos. Pero señora, intervino otro piloto. El nuevo sistema tiene un mejor procesamiento de señales. No haría el mismo error. No, asintió Ellie. No cometerá el mismo error. Cometerá errores diferentes. Nuevos errores. Errores que no hemos anticipado porque aún no hemos imaginado los escenarios. Se giró para mirar directamente a la sala. La cuestión no es si confían en la IA. La cuestión es si confían en ustedes mismos para actuar cuando la IA se equivoca, porque se equivocará. No a menudo, pero se equivocará. Y en esos momentos, tendrán que elegir entre seguir el protocolo o seguir su conciencia. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, reflexivo en lugar de desdeñoso. Su trabajo, continuó Elisa, no es ser mejor que la IA. Es ser diferente de la IA. Aportar los elementos humanos que ningún algoritmo puede replicar. Intuición, experiencia, la capacidad de ver un contexto que no encaja en el patrón. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. La IA los hará mejores pilotos, pero solo si recuerdan que siguen siendo pilotos, no solo operadores de un sistema automatizado. Lógicamente, la sesión informativa había terminado hacía horas, pero Elisa permaneció en la sala de conferencias vacía, mirando el documento oficial que tenía en las manos. El membrete era impresionante. Departamento de Defensa, Oficina del Secretario. El título la hizo reflexionar. Instructora principal, Protocolos de Integración de IA Humana, Centro de Entrenamiento Avanzado de Fort Summit. No era solo una oferta de trabajo. Era una reincorporación, un regreso al mundo militar del que la habían expulsado discretamente hacía 3 años. El general Morrison había dejado la documentación con una simple instrucción. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. La primera clase empieza el lunes. Por la ventana, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la pista. Podía ver a los pilotos más jóvenes de la sesión informativa reunidos alrededor de sus aviones. Su conversación era animada. Probablemente estaban discutiendo la presentación,
los nuevos sistemas de IA, el futuro de la guerra. 3 años atrás, ella había sido una de ellos. Confiaba en su tecnología, segura de su misión, confiando en los sistemas que se suponía que harían la guerra más limpia, más precisa, más humana. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jake Morrison. Sin relación con el general a pesar de compartir el nombre. Su el copiloto había estado siguiendo los acontecimientos del día a través de los rumores militares. Se enteró de la oferta. ¿La aceptarás? Elisa miró fijamente el mensaje. Jake comprendió el peso de la decisión mejor que nadie. Había estado allí en la cabina cuando ella decidió anular la IA. Había pagado el precio por su decisión. Terminó su carrera de piloto en un Apache estrellado. Todo porque confió en sus instintos antes que en la computadora. Escribió de nuevo, todavía pensando. No lo pienses demasiado. Te necesitan. Me expulsaron. Diferente. Morrison es uno de los buenos. Él sabe lo que realmente sucedió. ¿Qué sucedió realmente? El registro oficial fue depurado. Error clínico del piloto que resultó en la pérdida de la aeronave. Incumplimiento de los protocolos establecidos, insubordinación en combate. El registro no oficial era diferente. 3 vidas salvadas. Un sistema de IA revelado como defectuoso. Un piloto que había elegido el juicio humano sobre la precisión de la máquina. Elisa dobló la carta y se dirigió a la ventana. Abajo, pudo ver a Barnes dirigiendo al personal de mantenimiento. Su confianza anterior fue reemplazada por los movimientos cuidadosos de alguien que había aprendido que las suposiciones pueden ser peligrosas. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer que había envejecido más de 3 años y 3 años. El combate lo hacía. Perder la identidad lo hacía. Pasar años preguntándose si había tomado la decisión correcta lo hacía. Pero ella había tomado la decisión correcta. Ahora lo sabía con la claridad que da la distancia y la perspectiva. Los 3 operadores de las fuerzas especiales que había salvado habían completado una docena de misiones más. Habían regresado a casa con sus familias, con niños que crecerían con padres porque un piloto había elegido confiar en sus ojos antes que en sus instrumentos. La pregunta no era si había tomado la decisión correcta 3 años atrás. La pregunta era si tomaría la decisión correcta ahora. Sacó su teléfono y marcó un número al que no había llamado en meses. Jake, soy Elisa. Oye, decisión tomada. Lo estoy pensando, pero necesito preguntarte algo. ¿Te arrepientes? De la misión, quiero decir, de la decisión que tomé. Hubo una larga pausa. Cuando Jake finalmente habló, su voz era tranquila pero cierto. Elisa, prefiero caminar con un bastón que vivir sabiendo que matamos a 3 estadounidenses porque confiamos más en una computadora que en nosotros mismos. Aunque eso acabara con tu carrera de piloto. Aunque algunas cosas valen más que una carrera. Después de la llamada, Elisa se sentó sola en la sala de reuniones vacía mientras el sol se ponía. La base se estaba calmando, el turno de día terminaba, el de noche comenzaba. En algún lugar, los pilotos se preparaban para las misiones. En algún lugar, los sistemas de IA procesaban datos, hacían recomendaciones, calculaban probabilidades. Pensó en los jóvenes pilotos a los que se había dirigido hoy. Su entusiasmo, su confianza, su fe en la tecnología. Le recordaban a ella misma a su edad. Merecen algo mejor que confiar ciegamente en las máquinas. Merecen las herramientas para tomar decisiones difíciles cuando las máquinas fallan. Elisa tomó un bolígrafo y firmó al pie del contrato. Mañana empezaría a enseñar a la próxima generación de pilotos a ser humanos en la era de la inteligencia artificial. La carta de recomendación doblada permanecía en su bolsillo. Un recordatorio de la decisión que había tomado y el precio que había pagado. Había pagado. Pero ahora tenía compañía, un nuevo documento, una nueva misión, una nueva oportunidad para asegurar que el juicio humano siguiera siendo parte de la ecuación. Ya no era la piloto que había sido expulsada.
Era la instructora que había sido llamada de vuelta. ¿Alguna vez alguien te ha despedido solo para que alguien poderoso te pregunte dónde estabas? Comparte tu historia a continuación. No estás solo en esta lucha por el reconocimiento. A veces, quienes nos expulsan no son quienes toman las decisiones finales. A veces, nuestro valor es reconocido por quienes realmente comprenden el valor que aportamos. Tu momento de reivindicación podría llegar antes que tú.